El destino de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. El destino... La radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. El destino de gloria y digno de honor, santo es el Señor, santo es el Señor. Gracia y paz a todos vosotros, hermanos. Les saludo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y les invito para tomar la palabra del Señor nuestro Dios. Podemos tomar la palabra en el libro de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, versos 20 y 21. Con la bendición del Padre, del Hijo y en la presencia del Espíritu Santo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese justificado, entonces por demás murió Cristo. Vamos a ver por la palabra un mensaje titulado ¿Dónde estás tú? Primeramente vemos, hermanos, que en la Biblia vemos muchos personajes en diversas condiciones y situaciones. También nosotros como iglesia y como personas naturales o espirituales tenemos diversas condiciones, cada cual, cada uno como quiera. Si es que no hace la voluntad de Dios, está haciendo su propio deseo. La mayoría de los hombres viven en esto, haciendo su propio deseo, su propia voluntad. Por esto es que también todos los que todavía no hacemos la voluntad de Dios tenemos muchos problemas. Porque solamente cuando estamos haciendo la voluntad de Dios podemos experimentar la presencia y la gloria de Dios. Por eso dice la Biblia que entre tanto que vivimos en el mundo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, somos hijos de ira, por naturaleza, hijos de ira. Porque el hijo de ira es el hijo que vive en desobediencia. Eso dice en Efesios, muerto en su delito y pecado, por seguir las corrientes del mundo y la voluntad de su carne. Eso es lo que usa el diablo, para hacer al hombre malo. Por eso también dice la Escritura que no debemos andar ya como antes, como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, siguiendo y haciendo las cosas del mundo, entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia de la palabra de Dios, por la dureza de corazón y por la falta de obediencia en otros casos. Por eso vemos en la Biblia, mis amados hermanos, que aún hombres que conocían a Dios, siendo siervos de Dios, andaban contra la voluntad de Dios. El hombre tiene eso, casi siempre es inclinado a hacer lo malo, lo que quiera, lo que le plazca. Por eso vemos, por decir, en el caso del profeta Jonás, como un caso, podemos ver que este hombre conocía a Dios. Dios conversaba con él y Dios le reveló su propósito en un día. Tal vez lo pidió, tal vez estaba orando y Dios le reveló su propósito. Hay personas que quieren que Dios los use. Hay personas también que andan pidiendo que Dios obre en su vida y que Dios les revele los propósitos. Tal vez que este fuera uno de ellos como Jonás. Y cuando Dios le habló y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás, al escuchar este mensaje, dice la Biblia que él se levantó, pero no para hacer la voluntad de Dios, sino para huir de la presencia de Dios. Y tomó una nave que iba contra su destino.
y se subió para hacer lo que él quiere, porque lo que quería era escaparse de la presencia de Dios y no hacer la voluntad de Dios, aunque era un profeta, un conocedor de la verdad de Dios. Y vemos, hermanos, que Dios lo atrapó. Él quiso escapar, pero no pudo, porque Dios se lo atrapó. Dice la Escritura que levantó una tempestad el Señor en el mar contra la barca donde él iba. Tan grande era la tempestad que los marineros y todos los tripulantes tuvieron mucho miedo y comenzaron a clamar a Dios y a buscar la misericordia de Dios. Y después descubrieron que el único culpable era Jonás, el dormilón, que estaba a pesar escondido y haciéndose el dormilón, huyendo de la presencia de Dios. Y después que lo descubrieron, le dijeron que clame a su Dios, y si no, lo arrojarían al mar. Y así fue que lo arrojaron al mar. Y dice la Biblia que salió un gran pez y comió o tragó a Jonás. Y justamente lo llevó de esa manera, lo llevó a la ciudad de Nínive. Y de esta manera, hermanos, quiera que no, predicó la palabra de Dios. Y así hay muchas personas también en este mundo que Dios les ha llamado para predicar su palabra, pero no quieren predicar su palabra. O no quieren predicar donde Dios les envía. No quieren hacer lo que Dios quiere, sino que quieren predicar donde ellos quieren. Hace muchos años, cuando empecé la obra de Dios, hermanos, habían unos amigos o unos hermanos en aquel entonces que querían, según ellos, servir a Dios, pero siempre querían que les lleve, y se me acercaban y me decían: hermano, cuando vas a predicar avísame, pero cuando vas a Buenos Aires o cuando vas a lugares de comodidad, de tranquilidad tal vez, pero cuando vayas a la sierra o a las chacras o a las cárceles, a los lugares, ahí no querían ir. Y de esa manera, hermanos, Dios no se agrada. Uno tiene que saber ir a donde Dios quiera, sea difícil, sea duro. Por eso en una ocasión, hermanos, recuerdo que nos fuimos a predicar por un lugar de Jimbe, de Moro, y nos tocó dormir encima de unos palos, donde debajo de los palos estaban los cuyes. Y un amigo o un hermano que estaba ahí, tanto le dolía y le pesó estar en ese lugar, en esa situación, hasta el extremo que se desanimó de salir ya a predicar o hacer algo, o acompañar o hacer algo para Dios. Muchas veces, hermanos, las cosas no son como queremos, pero lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Por eso es que no es tan fácil. El Señor Jesús dijo: donde quiera que esté yo, y que quiera servirme, sígame, porque donde quiera que esté yo, ahí también estará mi servidor. Por eso hay que hacer la voluntad de Dios, hermanos. También, hermanos, hay muchas personas que quieren tener parte en el ministerio. Quieren a veces estar cerca de los siervos de Dios, pero no aman a Dios. Por esto vemos en la Escritura que la mujer de Lot, una mujer que toda su vida había vivido al lado de un hombre de Dios, un hombre que era justo, temeroso de Dios. Dice la Escritura que este hombre afligía su alma cada día viendo la conducta nefanda de los malvados, de los sodomitas extraviados, pecadores perversos. Y dice la Biblia que la mujer de Lot también estaba invitada para salir, para ser salva y bendecida y prosperada, porque Dios libera, salva con el propósito de prosperarnos, bendecirnos para siempre. Pero vemos, hermanos, que la mujer de Lot, en el momento más decisivo, más difícil, ella no creyó a Dios. Su corazón estaba con el mundo, con el pecado, con los sodomitas, con la gente perversa. Por eso es que cuando el Señor le dijo a través del ángel: no voltees la mirada para atrás, mira hacia adelante, escapa por tu vida, mira al monte y sigue hacia adelante, la mujer de Lot no hizo caso. La Escritura dice que ella puso su mirada, volteó la vista y miró qué es lo que pasaba en Sodoma. Y la Biblia dice que el momento que ella volteó la mirada para atrás, se convirtió en una estatua de sal y quedó muerta, quedó anulada, porque Dios conoce los corazones. Dios sabe quién y dónde está su corazón, su alma, su vida, su mente. Por eso, mis amados hermanos, la Biblia nos revela
que tenemos que aprender a agradar a Dios. Otras personas mucho les agrada vivir en la amistad con el mundo, siempre agradando al mundo, dependiendo del mundo, haciéndose de amigos mundanos, y en vez de estar orando con Dios, están conversando con los mundanos, llenándose de la inmundicia, de la abominación, de la idolatría, la fornicación, la hechicería, porque están al revés. El diablo los ha puesto para amar al mundo. Deberían de amar a Dios, pero como no quieren hacer la voluntad de Dios, el diablo les esclaviza, les cautiva, les arrastra. Es el enemigo a través de los mundanos que los está cautivando para destruirlos para siempre. Por eso dice el Señor, bien claro, Santiago 4:4 podemos ver que dice, porque la palabra de Dios lo descubre y lo revela todo. Cada uno puede examinar su condición y su vida por la palabra si es que quiere darse cuenta de su realidad y condición espiritual. Por eso dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis? O la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto tenemos que considerar siempre, hermanos, porque el diablo a todos quiere ponerle de amigo con el mundo. Nosotros tenemos un amigo fiel y verdadero, el amigo más precioso que existe, Jesús de Nazaret. Él nos dijo, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Por eso hay que obedecer a Dios y hay que buscar de agradar a Cristo antes que al mundo de pecado. Porque Dios un día nos va a juzgar por esta palabra que ha sido revelada, que ha sido predicada. Por eso el Señor dijo claramente que Él es el único amigo fiel y verdadero, porque Él puso su vida por nosotros. Y Él quiere que nosotros podamos obedecerle, amarle y servirle, para que podamos ser prosperados y dar fruto a 100%, para dar fruto permanente y abundante, porque en esto se glorifica a Dios, en que seamos discípulos fructuosos para la gloria de Dios. Esto es lo que Dios quiere, hermanos. Por eso hay que tener cuidado, no vivir como queremos, no vivir como nos place, sino más bien como Dios quiere. Por esto la Biblia nos revela de hombres ejemplares, preciosos, hombres llenos de la gloria de Dios. La Biblia dice que Elías también era un hombre sujeto a las pasiones semejantes a las nuestras, a todos los hombres. Pero dice la Biblia que Elías oró a Dios, clamó a Dios, buscó a Dios, y aún cerró los cielos por su oración ferviente para que no lloviese 3 años y 6 meses, dice la Escritura. Y Elías también estuvo en muchas ocasiones perseguido, aunque en una cueva muchas veces, pero lleno de la gloria y la presencia de Dios, porque él estaba en el Espíritu con Dios Todopoderoso. Por esto, mis amados hermanos, los grandes hombres no son los que están en eminencia del mundo, no están en las casas de los reyes o de los gobernantes, sino los grandes hombres de Dios casi siempre están perseguidos, despreciados, humillados delante de los hombres, pero delante de Dios están exaltados por la gloria de Dios, por la presencia de Dios. Por eso también vemos a un Job, un hombre atacado terriblemente por el diablo y sus demonios, arruinado sin causa. Vemos a un hombre que Dios mismo dio testimonio que era perfecto, temeroso de Dios y recto, que no había como él en toda la tierra, pero sin embargo Satanás se había enseñado contra él. Y dice la Escritura que Satanás se levantó para quitarle sus pertenencias, su prosperidad, lo arruinó, lo destruyó por completo y aún hasta su salud misma. Le hirió con una sarna maligna desde la cabeza hasta los pies. Y dice la Escritura que Job, así en esa condición, él estaba firme de quién era su Dios y quién era él. Por eso él nunca renegó de su Dios, ni se quejó como su mujer que le vino a decir maldice a Dios y muérete. Job más bien lo reprendió a su mujer y le dijo como una mujer fatua has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios
el bien y el mal no lo recibiremos. Dice la Biblia que Job no pecó en nada, en ninguna palabra pecó en este sentido, sino que a Job le faltó la paciencia. Dice la Escritura, hermanos, que después que él reconoció su error y se humilló y pasó el tiempo de la prueba, entonces vino de parte de Dios la respuesta. Cuando él confesó la victoria en el momento más difícil, la Biblia dice que él dijo: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que en mi carne he de ver a Dios, dijo Job, porque creyó en su Dios fiel y verdadero. Por eso vemos que Dios lo levantó, lo restituyó y le dio el doble de lo que había tenido antes, porque Dios es fiel y verdadero. Y la Escritura dice, mis amados hermanos, mirad la aflicción de los profetas, de los siervos de Dios, cómo sufrieron. Miren el fin, no miren lo que les pasó, sino el fin, cómo terminó, cómo fue. Fueron recompensados. Por eso Job estaba siempre confesando su integridad, la victoria, la santidad, la justicia, y por eso es que triunfó. La Biblia también nos revela de un varón llamado Enoc, un hombre que vivió en los primeros años de la raza humana, donde los hombres vivieron muchos años. La Biblia dice que este varón llamado Enoc decidió caminar con Dios. De alguna manera él se encontró con Dios, o decidió buscar a Dios, y empezó a caminar con Dios siempre. En todo momento, él no se desprendía de Dios de ninguna manera. Y la Biblia dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Sabemos, hermanos, qué importante es caminar con Dios. Por esto, para vivir, caminar con Dios y vivir siempre en la presencia de Dios, hay que tener amor hacia Dios. Hay que tener una conciencia saturada de la presencia de Dios. Por eso los profetas también decían: vive Jehová en cuya presencia estoy. Los profetas eran conscientes de que estaban siempre delante de Dios. Todo siervo de Dios siempre está en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la Biblia dice que todos los que somos de Dios estamos en la palma de sus manos. Ahí estamos conocidos. Cada día, cada momento Dios nos conoce, Dios nos observa, Dios nos examina día a día. Por eso más bien tenemos que humillarnos delante de Él, porque estamos en la presencia de Dios, en la palma del Todopoderoso. Por eso también dice la Biblia que los que hacen cosas malas siendo de Dios, Dios los va a castigar terriblemente, porque horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que considerar más bien la palabra de Dios y vivir. La Biblia nos revela como resucitados de entre los muertos. Por eso ya no vivas con el mundo que está muerto. Levántate, despiértate, dice el Señor, dice la palabra de Dios. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los mundanos que están muertos en sus pecados. Ven al Evangelio, que es la luz de Cristo. Ven para que el Señor te levante con su poder, te sane, te libere, te sustente, te eleve en los lugares celestiales. Por eso también tenemos que tener mucho cuidado cómo andamos, no con necedad, insensatez, sino con sabiduría, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, los tiempos son peligrosos. Por eso tenemos que buscar y hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta, que esto sí es muy provechoso para todos. Por eso la Biblia nos revela, hermanos, que tenemos que vivir como resucitados de entre los muertos, ya no dar lugar al pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, dice la palabra, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Más bien, presentemos todo nuestro ser a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional. Y también todos nuestros miembros consagremos a Dios como instrumento de justicia, para la gloria de Dios, porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo, hemos sido liberados.
para vivir haciendo la voluntad de Dios, mis amados hermanos. Por eso examínate en dónde estás, en el espíritu, en la carne, en el mundo, en la iglesia, en la presencia de Dios o en el pecado. También dice la Escritura que el que es de la carne piensa en las cosas de la carne. El que es del mundo piensa y habla las cosas del mundo. Pero el que es de Dios se ocupa en las cosas espirituales que le producen vida, paz, gozo, inmortalidad. La Biblia nos revela que Dios es el que nos da el galardón, el premio, la bendición. Él es el que da gloria, honra e inmortalidad, paz, gozo a todo aquel que hace la voluntad de Dios y persevera, insiste y lucha para que la voluntad de Dios sea establecida en su vida, en su hogar. Por eso todo aquel que ama a Dios es amado por Dios y bendecido por Dios. Por eso necesitamos, hermanos, mucho amor para Dios. Por eso el que vive para Dios obedece al Espíritu Santo. Porque hay un Espíritu Santo que nos mueve a los que somos de Dios, según la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios quiere y no lo que queremos. Porque todo lo que son guiados, enseñados por el Espíritu Santo, estos son los verdaderos hijos de Dios, en aquellos en los cuales dice la Biblia que será manifestada la gloriosa libertad, la transformación y glorificación, por ser hijos de Dios Todopoderoso. Por eso, mis amados hermanos, necesitamos buscar a Dios con todo el corazón, caminar con Dios en el temor de Dios, amándole, buscándole sin cesar, como dice la Escritura, para poder ver así su gloria y su poder. Por eso también el Señor te invita y te dice en su palabra: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y amadle en tanto que está cercano. Si todavía no tienes la comunión de Dios, búscala. Busca la misericordia, el perdón, el amor de Dios, porque la Biblia dice que nuestro Dios es bueno, amplio en perdonar, lleno de misericordia y piedad para con todos. Por eso, mis amados hermanos, no desprecies tu oportunidad. Decide más bien buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Dice la Escritura que muchos rebeldes se apartaron de su consejo, aborrecieron su palabra y se fueron tras el mundo de pecado y las religiones impías. Y la Biblia dice que fueron quebrantados por estas malas obras y no hubo quien los ayudase cuando cayeron. Nadie los pudo ni los quiso ayudar. Pero sin embargo, si se arrepienten y claman a Jehová en su angustia, Dios está listo para liberarlos. Dios está listo para romper sus prisiones, pero hay que reconocer el pecado, hay que apartarse de la maldad, porque Dios es un Dios bueno, que le envía su verdad, su palabra para sanar y liberar de la ruina, de la desgracia, de la cautividad. Por esto más bien alaba la misericordia de Dios, alaba la grandeza y el amor de Dios. Porque Dios es el único que puede cambiar la tempestad en sosiego. Dios es el único que hace de la tempestad bonanza. Él calma toda clase de adversidad, lo controla, lo deshace. Él convierte el desierto en estanques de aguas, la tierra seca en manantiales. Jehová nuestro Dios es el único hacedor de maravillas. Por eso, amados hermanos, tenemos que conocer a Dios y exaltar su gloria para siempre, porque Él obra en todos los que le aman, le claman, le creen, le exaltan, le adoran. Por eso todos los que somos de Dios siempre tenemos que esforzarnos por mantener la comunión, por mantener, como dice la Escritura, la presencia y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Por eso la Escritura nos revela, mis amados hermanos, que el Señor Jesús, siendo el Señor Jesús, Él se llenó de la unción y el poder, y Él se dejó guiar por el Espíritu Santo. La Biblia nos revela, hermanos, que la victoria de Jesús consistía
en llenarse de la unción poderosa a través de la oración y la alabanza y la comunión con Dios. Por eso Él hizo grandes maravillas, porque Él estaba unido a Dios, lleno de la unción y el poder de Dios. Por eso dice la Escritura cómo Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Por eso la clave de la victoria es estar con Dios. Si todavía no estás a cuentas, en paz, en comunión con Dios, hazlo en esta hora. Dios te está esperando, Dios te está llamando, Dios está buscándote, mi amado hermano. La Biblia dice que Él está detrás de la oveja perdida. Él está esperando al hijo pródigo. Él está llamando a todos a las aguas. Él nos está siempre con los brazos abiertos, invitándonos, esperándonos para darnos su ayuda, su perdón, su paz, su amor, su poder, su gloria, su misericordia. Por eso, mis amados hermanos, examínate en esta hora. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Porque Dios quiere honrarte. Si estás caído, humillado, maltratado, herido, Dios quiere sanarte. Si estás sin hacer nada, el Señor le dijo a unos ociosos: ¿qué hacéis ahí en la ociosidad? Vengan a mi viña a trabajar y recibiréis bendición, todo lo que sea justo. El Señor nos invita constantemente a una vida llena de luz, llena de paz, de amor, de sabiduría, de inteligencia. Por eso, mis amados hermanos, decidamos por Dios. Ya no decidas por el mundo de pecado. No dejes que el diablo te arrastre, te confunda, te robe, te acobarde, te debilite, te acompleje. Más bien llénate de Dios, que te libera, que te sana, que tiene abundancia de vida, paz, gozo para tu vida. Por eso en esta hora te invito, hermano, ven a la presencia de Dios, amigo, reconcíliate. Gracias por seguir escuchándonos. En breves momentos recibirá otro poderoso mensaje en esta misma estación de radio. Para más información, llamarnos al teléfono 352769 o al celular 943 97 35 72, o visite nuestra página web www.iglesiatemplosanto.com.